¿cómo estás? Soy Paco, tu profesor virtual de ciencias, y vamos a ver una clase de matemáticas de bachillerato. Vamos a ver entonces las reglas de derivación. Partimos de que cuando nos encontramos una función que la vamos a denotar por i, o bien por f de x, o también como la derivada con respecto a la variable x. Nos vamos a encontrar cualquiera de estas tres expresiones, ¿vale? La primera derivada que vamos a tratar es la derivada de una constante, que denotaremos con la letra k. Bien, pues si yo tengo que f de x es igual a constante, acá, su derivada, que se denota con f' de x o y', es igual a 0 siempre. Bien, por ejemplo, si yo tengo que f de x es igual a 5, f' de x será igual a 0. Y si yo tengo que f de x es igual al número pi, su derivada f' de x será igual a 0 también. Bien, vamos con la segunda derivada, la derivada de una potencia, x elevado a n. Su derivada será el exponente, que en este caso es n, por la base x, elevado al exponente menos 1. Por ejemplo, si yo tengo la función x8, su derivada será 8x a la 7. Es decir, el exponente que es 8 por la base que es x elevado al exponente menos 1. ¿De acuerdo? Bien, vamos con la tercera derivada. Si yo tengo una función constante por otra función g que también depende de x, ¿vale? La derivada de f de x será la misma constante por la derivada de la función que acompaña a la constante, ¿de acuerdo? Por ejemplo, yo tengo una función que es 7x sexta, su derivada será 7 que teníamos por el exponente, por la derivada de la función, que en este caso es 6x a la quinta. Vamos ahora con la derivada de la suma o resta de dos o más funciones. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, aquí una función f de x, que puede ser igual a g de x, otra función que depende de x, más h de x menos t de x, por ejemplo, su derivada, f' de x, será igual a g' de x más h' de x menos t' de x. Es decir, la derivada de cada una de las funciones que integraba la función f de x, derivando cada una de ellas y respetando los signos que existían entre ellas. Por ejemplo, si yo tengo la función f de x igual a 3x cuadrado más 5x quinta menos 2x, si yo llamo por ejemplo a g de x 3x cuadrado y la derivo, g' de x, por lo que hemos visto ya, serían 6x. Si yo cojo a h de x y la marco, que sería 5x quinta, h' de x nos quedaría 25x cuarta. Si cojo la tercera función que hemos dicho que es t de x, que en este caso sería 2x, su derivada t' de x sería igual a 2. Con lo cual, si hacemos una composición de las derivadas, la derivada de la función f' de x sería igual a la derivada de cada una de ellas, que las tenemos calculadas. 6x más 25x cuarta menos, en este caso, 2. Y así habríamos calculado la derivada de la función original que nos están dando. Bien, vamos con la quinta derivada. Nos vamos a ir a la derivada. Vamos con la derivada de un logaritmo. Si yo tengo que f de x es igual al logaritmo neperiano de g de x de otra función, su derivada, f' de x, será igual a g' de x partido g de x. Es decir, la derivada de la función que está incluida en el logaritmo partido de la función sin derivar. Por otro lado, tenemos que si la función es igual al logaritmo en base a de x, su derivada será f' de x igual a 1 partido por x por el neperiano de a. Vamos ahora con la derivada de la función exponencial. Si yo tengo una función, vamos a llamar ahora y en vez de f de x, que sea e, el número e elevado a g de x, ¿vale? Su derivada es igual a la misma función e elevado a g de x por la derivada del exponente g' de x, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo una función
y o f de x igual a elevado a x quinta, su derivada será, por tanto, la misma función e elevado a 5x quinta por la derivada del exponente, que será por 5x a la cuarta. ¿De acuerdo? Bien, vamos ahora con la derivada de un producto de funciones. Si yo tengo la función f de x que está compuesta por dos funciones a su vez que están multiplicadas, por ejemplo, g de x que multiplica a h de x, la derivada de esta función se obtiene de la siguiente manera. Derivada de la primera función, g' de x, por la segunda sin derivar, h' de x, más la primera sin derivar, g de x, por la derivada de la segunda función. Vamos a ver en qué se traduce todo esto. Yo tengo una función f de x es igual a otra función que es 5x cuadrado por logaritmo en base 3 de x cuadrado. Vamos a separar esta función en dos. Vemos que esto, al fin y al cabo, tenemos que identificar, cuando ya tenemos una composición de funciones, cuál es la operación principal que conecta esas funciones. En este caso, la operación principal es el producto. Es decir, por muy complicado que sea este término y este o esta función y esta, al fin y al cabo lo que tengo es un producto de dos funciones. Vamos a desglosar y a derivar cada una de esas dos funciones por separado. A la primera la voy a llamar g de x. ¿Quién es g de x? 5x cuadrado. ¿Cuál es su derivada? G' de x sería 10x. Hacemos lo mismo con la segunda función, que la vamos a llamar h de x. Tengo que es logaritmo en base a de x cuadrado. Bien, su derivada h' de x será igual a la derivada de la función 2x partido por la función sin derivar, x cuadrado, por el neperiano de la base, por el neperiano de a. Si ahora hacemos la composición del producto de esas dos funciones y hacemos su derivada, f' de x será igual, como nos dice, g' de x es 10x multiplicado por la segunda sin derivar. La segunda sin derivar es el logaritmo en base 3 de x cuadrado, más la primera sin derivar, x cuadrado, por la derivada de la segunda, que es 2x, está aquí calculado ya, por x cuadrado, por el neperiano de la base que es. ¿Vale? Aquí se podría simplificar, pero bueno, lo importante lo voy a dejar aquí expresado sin simplificar para que veas cuál es cada uno de los pasos que hemos dado para derivar cada una de las partes de esta función compuesta. Nos vamos ahora con la derivada de un cociente. Si yo tengo una función f de x que está compuesta a su vez de g de x partido h de x y queremos calcular su derivada, pues digo que f' de x será igual, arriba, la derivada del numerador por el denominador sin derivar, por h de x, menos el numerador sin derivar, g de x, por la derivada del denominador, por h' de x. Todo ello dividido entre h de x elevado al cuadrado. Vamos ahora con la regla de la cadena, que es una derivada de derivadas, es decir, cuando una función está metida a su vez dentro de otra función, tenemos que aplicar la regla de la cadena. Si yo tengo, por ejemplo, una función f de x que está compuesta por otra g de x, g, que a su vez está compuesta por otra de h de x, la derivada f' de x será g' de h de x por h' de x. Por ejemplo, si yo tengo una función f de x que es, entre paréntesis, 6x cubo más 4x, y eso está elevado a la cuarta, ¿vale? Tenemos en cuenta quién es la función envolvente, x elevado a la cuarta. Es decir, nosotros vemos que tenemos aquí una función, pero esto al fin y al cabo es una base que está elevada a un exponente 4. Entonces, yo identifico que g de x sería igual a x a la cuarta. Por tanto, g' de x, su derivada, será igual a 4x cubo. H de x, ¿quién es? Pues h de x sería 6x cubo más 4x. Y su derivada, h' de x, será 18, el exponente por la base, 3 por 6, 18, elevado al exponente menos 1. Y ahora toca la derivada de la segunda expresión, que es la derivada de 4x, es 4. Bien, si componemos esto, tendríamos que f' de x sería igual a g' de x, es decir, el exponente 4 por la base en este caso, que no es x, que es 6x
cubo más 4x elevado al exponente menos 1 a 3 más 4x, ¿vale? Y ahora falta por la derivada de lo de dentro, por h' de x por 18x cuadrado más 4. Así recuadramos el resultado de la derivada de esa función. Y hasta aquí las reglas básicas de derivación. En nuestro siguiente vídeo veremos las derivadas de las funciones trigonométricas. Espero que lo hayas entendido bien. Hasta luego, chao.